que mis labios hablan, que me sienta obligada a dudar si esta noche es verdad o mentira. No es un error robar besos que nadie nos dio. Si pecar en un... Vamos a continuar aquí en Como Cada Mañana, amigos. Gracias por estar con nosotros. Llega el turno de platicar con nuestro experto en cáncer, el oncólogo Homero Fuentes. Hoy vamos a continuar con el tema del cáncer de colon, que ya hemos visto que ha tenido un incremento impresionante. La verdad, pues siguen sin saber a bien a qué se debe este incremento tan dramático, pero si está presente, tenemos que hacer algo para protegernos, para prevenir el hecho de que si somos sujetos a la propensión, lo vayamos a desarrollar. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar. Javier, es un placer como siempre y como cada mañana estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. La vez pasada hablábamos, como lo estaba resumiendo, Doc, de que el incremento ha estado siendo muy dramático, ¿no? La gran pregunta ¿es en el grupo de población general o hay segmentos que están más propensos por sexo, por ejemplo? ¿Hay más propensión por el caso de las mujeres o por parte de los hombres? ¿Cómo está distribuida la tabla? Fíjate que es de las dos maneras. Primero, en general, está siendo más frecuente. Y segundo, en particular, se está dando más en mujeres y se está presentando en mujeres y en hombres, pero más en mujeres jóvenes. Sucede un fenómeno semejante a lo que pasa con cáncer de mama. En México, por razones que todavía no sabemos bien a bien, estamos teniendo la presencia de la enfermedad 10, 15 años antes, si tú comparas esto con las razas anglosajonas particularmente. Lo cierto es que se está presentando más frecuentemente y más a menudo en este grupo de personas en particular. ¿Se puede suponer o inferir por qué? Fíjate que no. Sabemos que es una enfermedad absolutamente multifactorial. Sabemos que el colon, más allá del trayecto y de la función que tiene una cantidad de receptores inmunológicos, tiene una cantidad de producción de sustancias inmunes que lo hacen ser extremadamente funcional variable y que juega un papel importante en la inmunología de los seres humanos, al grado de que en los tumores hemos encontrado más de 100 mutaciones diferentes. Por supuesto, para todas ellas no hay las terapias convenientes o específicas, las hay para algunas de ellas. Sin embargo, es un hecho que es una enfermedad multifactorial. Sabemos que el factor número uno, por supuesto, es el alimentario. Está claro que una dieta pobre en fibra, en verduras, en residuo, es una dieta que te propensa a ello. Sabemos que el consumo excesivo de carnes rojas, en términos generales, es otro de los factores alimentarios que se asocia con ello, pero a esto agrégale pues, factores de déficit inmunológico, agrégale factores ambientales diversos y hábitos tales como el propio tabaquismo, el consumo inmoderado de alcohol, el sobrepeso y ciertos factores de herencia que se dan con cierto peso en el cáncer de colon más que en otros tumores, incluyendo enfermedades preexistentes, predisponentes al mismo. Prácticamente podríamos decir que, al menos en su gran mayoría, el cáncer de colon surge de un pólipo. Un pólipo no es otra cosa que un pequeño honguito que sale con su tallito, con su capucha, y que en algún momento de la vida con frecuencia degenera en un cáncer. Si bien no lo hace siempre, lo hace con frecuencia. Y si este pólipo se asocia, por ejemplo, a la poliposis familiar múltiple, que es una enfermedad que se transmite de manera incluso dominante a los hijos o a los nietos, pues la presencia de cáncer de colon se da con mucha mayor frecuencia. Entonces, a final de cuentas, podríamos decir con todo esto que nos acabas de decir, Homero, que el intestino grueso particularmente, o ambos, tiene una función más allá que el proceso digestivo. Ambos, pero en particular el intestino grueso o colon. ¿Y qué es lo que sucede entonces si tantas funciones inmunológicas tiene? ¿Qué pasa con aquellos pacientes que padecen ya una enfermedad autoinmune? ¿Ellos se vuelven más propensos? ¿Han logrado saberlo? Por supuesto, sí, claro. Mira, hay en particular dos enfermedades del colon relativamente conocidas.
Una se abrevia como CUSI, que significa colitis ulcerosa crónica inespecífica. Es una enfermedad absolutamente autoinmune, es una enfermedad esencialmente de gente con ascendencia europea, que se transmite a través presente del genoma humano y que se hereda familiarmente. Esa es una. La otra es una llamada enfermedad de Crohn, que la hay del intestino grueso y la hay del intestino delgado. Ambas tienen una correlación o un riesgo mayor de presencia de cáncer de colon que en alguien que no lo tiene, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que debe de hacer este tipo de personas? Si estamos sabiendo que está habiendo un incremento tremendo y que los grupos de alto riesgo, ya lo identificaste bien, aquellos que tienen una dieta terrible, entramos casi el 90% de los mexicanos, que comen poca fibra, que comen mucha carne, que comen gran cantidad de harinas, que hacen poco ejercicio y que tienen obesidad. Cabemos muchas personas ahí. Entonces, pero si además se padece alguna enfermedad autoinmune, y quiero yo citar que nuestro país pues está encabezando una lista, tiene una muy buena posición con problemas de diabetes, enfermedad autoinmune, ¿qué debemos de hacer este tipo de personas que además de estar en este perfil, también padecen una enfermedad autoinmune? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué debe de hacer y cómo debe medirse? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener la información y la conciencia de que somos una población de más riesgo, que tenemos una mayor susceptibilidad a ello, y por lo tanto, tenemos que modificar nuestros hábitos y nuestros estilos de vida, nuestros hábitos alimenticios y nuestros estilos de vida. Tenemos que dejar de lado el sobrepeso, tenemos que dejar literalmente de comer cochinadas, porque tú bien lo dices, la mayoría de los mexicanos comemos cochinadas con mucha frecuencia, y evidentemente tenemos que tener una rutina en donde tenemos necesariamente que hacer situaciones puntuales. El primer acercamiento es la detección de sangre oculta en heces. Es un estudio en el laboratorio, sencillamente hay que llevar una muestra de excremento y analizar la parte química y bioquímica del mismo en la búsqueda de sangre, pero también en la búsqueda de grasa y en la búsqueda de proteínas y en la búsqueda de otros elementos, incluso situaciones inmunológicas que puedes buscar en el excremento. ¿Hay un examen que tenga un nombre específico para esto? Sí, se llama guayaco o búsqueda de sangre oculta en heces. Se le conoce guayaco, guayacol o sangre oculta en heces. Es simplemente acudir al laboratorio y hacerse el estudio. Ese es el primer acercamiento. Si hay algo más en este estudio que te acerque a ello, o tienes un riesgo genético, o hay sintomatología en el colon, sin duda el paso a seguir es la colonoscopía. Es decir, van a hacer un estudio donde van a introducir un aparato con una cámara y en donde van a revisar del ano al ciego, o sea, la unión entre intestino delgado e intestino grueso. Hoy tenemos endoscopios flexibles, colonoscopios flexibles, que en un estudio relativamente sencillo y con ciertas facilidades puedes obtener información muy precisa de localización, incluso de procedimientos como una biopsia o en un momento dado ante un sangrado, ante una ulceración, incluso la posibilidad de hacer una esclerosis, o sea, de evitar el sangrado, utilizar el láser, utilizar una serie de elementos. ¿Una vez que se está dentro? Una vez que se está dentro, ¿no? O sea, es un estudio hoy día, digamos que bastante común y bastante sensible y específico para lo que necesitamos ver. Hacemos muchas menos colonoscopías de las que debiéramos hacer. Y esto hace que los diagnósticos oportunos de cáncer de colon realmente se retrasen, y cuando te llegan los pacientes con etapas avanzadas, sobre todo con la diseminación al hígado, que es el sitio primario donde suelen ir, pues haya poco que ofrecerle a la gente. ¿Son costosos esos estudios? No es costoso, no es extraordinariamente barato, pero no es extraordinariamente costoso. Yo creo que debe de andar por ahí, no sé, no los hago yo, pero estimo que debe andar alrededor de unos $200 aproximadamente. Porque sí, ese podría ser también un factor, ¿no? Que si Sí. son muy costosos, pues entonces la gente Claro. busca alternativas. Sí, los hay, pero también en las instituciones se cuenta con equipos al respecto. Perfecto, Doc. Pues la verdad es que el tema está muy bueno, muy interesante. Ojalá podamos concluir ya con él la próxima semana. Pero, amigos, la recomendación es, si ya estamos teniendo la información, sabemos y nos identificamos que estamos en un grupo de riesgo, ¿por qué no tomar la decisión ya? Vayamos y hagámoslo, ¿no? Y aprovechemos que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de colon.
Hay que recordar que las iniciativas sociales tienen precisamente la función de movernos hacia esa conciencia. El mes de marzo se dedica mundialmente a la lucha contra el cáncer de colon. Sumémonos y empezamos a demostrarnos a nosotros mismos, para empezar, cómo nos queremos y cómo podemos cuidarnos. Perfecto. Muchísimas gracias, Homero. Con nosotros el oncólogo Homero Fuentes de Proncavi. ¿Nos dan los números de Proncavi, por favor? Por supuesto, Proncavi AC, tenemos a los números 687-4820. Pueden de la misma manera recurrir a la página de Facebook, al espacio de Facebook, con Proncavi AC Facebook, o bien a nuestra página web con www.proncaviac. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer. El placer es mío, Javier, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Amigos, continuamos con más contenido en el programa. Xóchitl está lista. ¿Qué nos tienes, Xóchitl?